Hola, un saludo. Somos el equipo 3 que está integrado por Rubén Marquina, Ricardo Blanco y mi persona, Leonardo Gil. Esta es la última actividad de la unidad curricular Satisfacción del Cliente y Gerencia de Servicio, en donde vamos a presentar la promesa del servicio y un pequeño resumen de las actividades de la materia hasta finalmente llegar a la última actividad. En primer lugar, eh, elegimos un servicio, en este caso es el desarrollo de proyectos de diseño arquitectónico y urbanístico en operaciones sobre demanda en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Identificamos que es un sistema de servicio de atención personalizada de forma presencial y virtualmente. Elegimos como modelo de evaluación el modelo teórico CERCUAL. Esto nos permitió identificar estas entradas como las necesidades, las expectativas y luego identificar generalmente las dimensiones para luego en una lluvia de ideas integradas por el equipo comenzar a interactuar sobre cuáles serían esos incidentes críticos. Entonces pudimos hablar sobre la comunicación en el proceso, el tiempo de espera del proceso para el cliente, las posibles quejas que el cliente pudiese tener, cómo eran atendidos los clientes vía virtual y las posibles contradicciones que eso podía tener o deficiencias o ventajas. Las condiciones del espacio físico, si existía, en este caso, es un espacio físico que aún no se le presta atención al cliente directamente, entonces descubrimos deficiencias. Entonces, pudimos evaluar condiciones que pueden contribuir a la calidad del servicio para esos incidentes planteados, como fue la disminución de los tiempos, contar con programas o encuestas que permitan al arquitecto detectar rápidamente las necesidades del cliente, contar con un programa que muestre el avance del proyecto en línea, escuchar al cliente atentamente para captar sus necesidades. Identificamos que hay una que hay que segmentar a ese cliente y entender que no es lo mismo prestarle el servicio a una junta directiva que tiene su empresa, que es una persona jurídica, a una persona natural que quiere construir por primera vez su casa. En el, esto nos llevó a materializar las dimensiones ya en la tabla de operaciones de variables con el modelo CERCUAL en la variable calidad de servicio y pudimos identificar como dimensiones, bueno, la confiabilidad, la seguridad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la empatía. Y de esta manera obtener los indicadores y a través de estos indicadores cuestionarnos y generar las preguntas para finalmente usar el instrumento del cuestionario y evaluar la satisfacción del cliente en ese servicio. Esto nos llevó a la utilización del modelo Likert, ¿verdad? Con un totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo, que se conformó por 15 preguntas basadas en las dimensiones, en los indicadores, y esto nos dio un resultado que está entre de acuerdo y neutral con algunas deficiencias, digamos, en los elementos tangibles, por la falta de un espacio físico y, por ejemplo, también identificar la empatía, por ejemplo, en la parte de la confiabilidad como un elemento con el que el cliente está de acuerdo, la capacidad de respuesta y la seguridad. Luego de ello, pues, pudimos establecer el esquema Blueprint
y identificar o descubrir esas líneas de interacción interna, la línea de visibilidad entre las actividades directas y de segundo plano, y las líneas de interacción entre el cliente y los proveedores. Este fue un ejercicio muy interesante porque nos ayudó a evidenciar esos elementos tangibles que quizás al inicio pensamos que era solo la oficina, pero bueno, pudimos descubrir que es desde la publicidad hasta o una obra construida o un diseño ya realizado, hasta las carpetas de presentación, cómo son las hojas de anotación en las reuniones, el presupuesto entregado como un elemento tangible, la generación de los recibos, los planos iniciales, los gráficos, las imágenes y finalmente la carpeta con la entrega del plano. Entonces, este esquema nos permitió a nosotros comprender más integralmente cuáles son todos esos factores necesarios y en el proceso, pues, incluso fuimos incluyendo algunos, como la imagen del personal, por ejemplo, se puede ver como un elemento tangible, algo que al principio quizás no identificamos y ya en el proceso de la materia pudimos identificarlo. Y para la realización de la promesa del servicio, bueno, según la clase, entendemos que la promesa es ese resultado entre la interacción del cliente y el servicio, ¿no? Entonces, nosotros aquí hicimos a modo de análisis o de reflexionar para poder identificar cuáles son esos elementos entre la línea de interacción y el cliente, cuáles son esas promesas que se crean. Entonces, la primera promesa es la entrega del proyecto arquitectónico con el objetivo de satisfacer las necesidades del requerimiento que tenía el cliente en un tiempo acordado y con la adecuada presentación para el entendimiento de todas las personas o las organizaciones involucradas, que en este caso pueden ser alcaldías, ingenieros, el cliente como tal, constructores, proveedores, que el cliente va a necesitar exponer sus proyectos para poder cotizar y finalmente materializar su diseño. La siguiente promesa sería contar con expertos con experiencia en diseño arquitectónico contemporáneo, con un soporte tecnológico de punta, la utilización de programas de diseño y también tener la experiencia en proyectos ya realizados. Eh, También, bueno, la promesa de tener una oficina moderna que oriente y que inspire a los clientes y que pueda ofrecérsele la atención de la mejor manera. También se proponen en el proceso de las reuniones, se promete proponer posibles opciones a las soluciones y analizar junto con los clientes las posibles soluciones, de manera que el cliente se siente parte del proyecto y finalmente es una co-creación, ¿no?, entre el diseñador y el cliente. Finalmente, la entrega de la información detallada en planos, en gráficos e imágenes para el inicio de obras con asesoría en el campo. Y como resultado de esa promesa es conseguir un cliente altamente satisfecho con nuestras propuestas de diseño en el tiempo requerido, con calidad y precios competitivos en el mercado. Entonces, si observamos el esquema de promesa de servicio, la interacción, el entorno físico y el resultado como servicio, nos queda esta gráfica compuesta de las promesas ya presentadas, ¿no?, como es un diseño de vanguardia según lo requerido por el cliente, la experiencia de los expertos, la transformación de las ideas de los clientes en grandes proyectos, la propuesta de opciones y análisis junto con el cliente para que él pueda elegir qué le beneficia más, eh, prometer unas oficinas modernas, inspiradoras, que prestan la mejor atención al cliente, prometer la entrega de toda la información detallada, legible, como planos, gráficos e imágenes, con asesorías en el campo, y finalmente obtener como resultado el cliente altamente satisfecho
con nuestras propuestas de diseño en el tiempo requerido y en la calidad y a precios competitivos. Como equipo podemos observar que la materia es muy útil para evaluar los contenidos de calidad de servicio y quizás poder identificar cuáles son esos procesos de soporte. Me pareció demasiado útil y identificar esas líneas de interacción y las líneas de visibilidad y cómo un servicio comienza a tener elementos relevantes que nos ayudan a continuar con la mejora. Y finalmente, bueno, poder definir y comenzar ya a identificar las promesas de servicios. Muchas gracias y saludos por la información.